¿Cómo les va? Les saludo cordialmente. Gracias por acompañarme en estas conferencias, de alguna manera, de lo que es la rutina de la vida. Ya estoy ahora llegando a ciertas cosas muy exactas para que ustedes tengan una idea de a qué vinieron de esta vida, al planeta digamos, una nación que está en el lugar donde viven todos los días. ¿De acuerdo? Y voy a cristalizar esto. Por ejemplo, mire, ahora sí me va a tocar hablarme a mí, no voy a interpretar lo que algunos me decían, como al principio. Mire, la vida activa, laboral, básicamente, requerida para la sociedad moderna, es solamente, por ejemplo, 9 años de trabajo permanente. A cualquier, cuando un ser humano va integrándose en la sociedad, va normalmente a requerir 9 años de trabajo permanente. Después, 10 años extras por alta eficiencia ejecutiva. Lo que resulta que un ser humano a los, no sé, a los 45 años, vamos a decirlo, decrece para el interés de la sociedad productiva, para que se ubiquen, ¿de acuerdo? Por lo que debe pensar en su retiro, ya que pocas oportunidades tendrá para continuar trabajando. Todo con el dinamismo y la energía que tuvo siempre, ¿no? Hipotéticamente, el estudiante profesional debe terminar, por ejemplo, sus estudios antes de contraer compromisos, o sea, para formar una familia, porque de otra forma, su esfuerzo para terminar una educación escolar, por ejemplo, se le dificulta y muchas ocasiones se interrumpen. Así que pensemos en un sujeto que socialmente, o sea, dejó el matrimonio para otra mejor oportunidad. Y entonces se dedicó a estudiar, básicamente. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa en la cosa de la licenciatura, por así decirlo, ¿no? ¿Qué pasa con el ser humano? Mire, los esfuerzos en esta etapa cambiarán sus estilos para divertirse, descansar o amar y tiempo para estudiar. En promedio, el joven estudiante utiliza los siguientes tiempos, es decir, de acuerdo a mi punto de vista, los siguientes tiempos de su vida, ¿cómo sigue? Así, yo lo calculé de esta manera. Ahora, primero, para dormir, 1 año, 2 meses. O sea, 6 horas diarias, vamos a decir, en promedio, ¿no? Consideraremos que, por ejemplo, para el compromiso que adquiere para cumplir con sus estudios, exámenes e investigación, le dedica menor tiempo al descanso así como a las visitas del noviazgo también, ¿no? Mire, por ejemplo, el joven va a utilizar, por ejemplo, para estudiar 2 años y 5 meses, 6 horas en el día y dos en la tarde, vamos a decirlo, ¿no? En promedio, estoy haciendo cálculos promediados. Para alimentarse, ¿cuánto tiempo va a utilizar el joven o el que está empezado así? Para alimentarse 3 meses y 8 días. Y para el tiempo libre, 1 año, 1 mes y 22 días. Estoy haciendo cálculos promedio de cómo utiliza su vida, para su vida, para su forma normal de vivir, ¿no? Por ejemplo, en el caso del nivel doctorado, está yo hablando del nivel, digamos, básicamente, de un nivel, si quiere decir, licenciatura. Lo que yo les voy a comentar, algunos datos al nivel de doctorado. Hay muchos que están doctorados, primero una maestría y luego un doctorado. Miren, los esfuerzos para este sujeto son similares a los del caso A, de lo que yo les comenté, pero aumenta su dedicación porque el nivel de exigencia profesional es mayor. Así que sacrifica parte de su tiempo libre, no sé, en prepararse con crecido ahínco, quedando la distribución de su tiempo de la siguiente manera. Así yo lo consideré, lo desarrollé como les voy a decir. Primero,
Para dormir va a utilizar 1 año 9 meses, ¿de acuerdo? Para estudiar 5 años, 6 meses, o sea, no sé, 10 horas diarias. Para alimentarse, 5 meses, 5 días. Y para tiempo libre, bueno, no sé, 4 meses, 5 días. Mire, para estas fechas, un sujeto, un ser humano o una mujer que nació para estudiar hasta cumplir sus 25 años, ya voy, 25 años, cuando se gradúe como que, como doctor en alguna especialidad universitaria. O sea, es la suma de sus tiempos, son lo que yo calculé de esta manera, ¿de acuerdo? De ese tiempo durmió durante 7 años y 11 meses. Se alimentó durante un año, 2 meses. Y estudió durante 6 años y 4 meses. Por supuesto, también tuvo, no sé, un tiempo libre durante 6 años, 5 meses y 22 días. Son mis cálculos, que yo dije, pues, lo que la vida normal, la vida de la rutina de la vida escolar, es como yo la pensé. Mire, como vemos de acuerdo a las estadísticas, el ser humano normal pierde una tercera parte de su existencia ¿en qué? Pues en dormir, que es algo que no se puede evitar, porque es una función natural necesaria para la recuperación, o sea, sobre todo del organismo, ¿no? Sin embargo, por otro lado, nos preguntamos qué hizo con los otros más de 6 años que tuvo libres, para hacer cosas que le realizarán y le dieron sentido a su vida, que utilizó mucho las rutinas de todos los días, ¿no? O sea, vamos a aceptar, por ejemplo, que existen actividades que nos roban ese tiempo libre y otras que sin ser obligadas, o sea, como la alimentación, sí terminan siendo necesarias ¿para qué? Pues para el equilibrio físico y mental, sobre todo, físico y mental. Bueno, veamos esto. Vamos a ir a ser, digamos, puntuales lo que yo les digo. El que harían en todos los días, ¿no? Mire, para hacer el amor, 2 meses y 5 días. O sea, vamos a hacer 19 años activos con media hora por cada acto sexual, vamos a decirlo, ¿no? Actividades para asearse, excretar, orinar, vestirse y acicalarse, va a traer, a durar todo ese tiempo 1 año 9 meses. Se va a dedicar a eso. Para socializarse, también va a utilizar 6 años, 3 meses y 17 días. O sea, estoy hablando no sé, de fiestas, reuniones, juegos, deportes, televisión, no sé. Ahora, la verdad, y me pregunto algo, ¿y cuánto tiempo va a dedicar para el arte y la cultura? Es algo muy importante para mí. Bueno, a ver, ¿qué es lo que va a utilizar en ese trabajo? Mire, si observamos los resultados sobre, no sé, la utilización del tiempo de vida, que el ser humano dedica para ser libre de escoger, digamos, llegamos a la conclusión de que, excepto las necesidades básicas, ¿no? Que debe satisfacer, existen muchos días que se pierden en acciones poco valiosas para el conocimiento y desarrollo humano. Podemos estar de acuerdo con eso, ¿no? Porque miren, olvidemos, olvidemos el tiempo que, no sé, que utilizamos en ciertas diversiones o relajamientos de la atención sobre todo, como ir al cine, no sé, dar un paseo, visitar a los familiares, vacacionar cada año, a las playas, por ejemplo, o a los lugares tranquilos y divertidos también, ¿no? Pero el tiempo que perdemos y no utilizamos en nuestro desarrollo interno es catastrófico. Y hablo de lo físico y lo mental, ejercicio y cultura para ser exactos. Yo les digo, soy sincero con ustedes.
Mire, si valoramos esos 6 años perdidos en 25 años de vida, cuando tengamos 60 años, vamos a decirlo, podremos haber tirado a la basura un mínimo de 14 a 16 años como mínimo de nuestra existencia. Y lo expreso como un acto donde el desperdicio domina porque se le olvidó, o sea, a la mayoría de los seres humanos que solamente tienen esta vida y se acaba pronto. Lo que no ejercitamos de nuestro cuerpo, el organismo que no alimentamos bien y lo que perdemos en dejar de aprender de la cultura universal es tiempo perdido, que es difícil, pero muy difícil de recuperar. Hagan algo, no sé en qué tiempo están, pero los que pueden educar a los demás, que los recomienden a los jóvenes cómo pueden desperdiciar su tiempo. Un tiempo que chiquitito, se va rápido, ¿eh? Miren, nos hemos convertido, por ejemplo, en parte de un proceso que no se topa su tiempo. ¿Para qué? Para dejar de ser un simple tornillo o tuerca de la maquinaria social. La despersonalización es un hecho que domina a las grandes poblaciones. Entiendan lo que yo les estoy diciendo. Como somos parte de esa maquinaria, ¿de acuerdo? Nos dejamos llevar por sus condicionamientos y formamos parte de una masa social que rompe con los actos individuales y únicos, enajena las iniciativas y estrangula las capacidades personales para ser diferentes, o por lo menos ser como quisiéramos ser. La vida se va rapidísimo, ¿eh? No lo entienden. Miren, es inevitable, entonces, perder, por ejemplo, una tercera parte de nuestra vida en dormir, porque es algo incontrolable y naturalmente necesario en la vida animal, y que debemos invertir parte de nuestro tiempo de vida en prepararnos técnicamente para encajar en la sociedad productiva. O sea, otro tiempo más, por ejemplo, no sé, en alimentarnos también, relajarnos. Pero, desperdiciar algo más que una cuarta parte de nuestra existencia en actividades desechables, yo los digo sinceramente, es inaceptable. Imagínense ustedes, si llegamos, por ejemplo, a los 60 años y realizamos la reflexión de que utilizamos para dormir, por ejemplo, 23 años de nuestra vida y que 17 años no recordamos en dónde los dejamos olvidados, lo que suban 40 años, sin enterarnos qué sucedió. Deberemos aceptar que lo que realmente tuvimos en nuestras manos para vivir fueron 20 escasos años, que sería bueno que fuesen tan completos que hubiese valido la pena vivirlos. La verdad, que valga la pena vivirlos. Miren, existen muchas variables, considerando que las mujeres se encuentran en su mayoría en un parámetro diferente porque no todas son feministas, ¿de acuerdo? Ni todas trabajan fuera de su casa, ni son hombres. Son diferentes, por supuesto, hay que considerarlo. Lo que importa en este caso, en esta reflexión, es aceptar que los que perdieron su vida es en tonterías o en desvaríos, básicamente. Ya nada se les devolverá ni podrán recuperarlo. Si pueden realizar un cambio drástico de vida y en pocos años se obtendrán resultados sorprendentes para el bienestar propio, pero se requieren ajustes, definitivamente, sobre todo en los comportamientos que transforman las actitudes integralmente, principiando por qué, por aceptar la edad real que tenemos.
Vamos a ver cuál es el real que tenemos y cuánta hemos desperdiciado. Por favor. Miren, sobre todo, después de los 35 años, cuando se acabó la juventud, la lozanía que se acerca a la menopausia, una disminuida erección, la pérdida de capacidades, la expresión marchita y la mirada sin brillo. ¿De qué? No existe una fórmula exacta, pero con inteligencia y decisión se puede cambiar el rumbo físico y emocional de cualquier ser humano, no importa la edad ni las condiciones atléticas. Siempre existe tiempo para qué? Para renacer. Debemos entender que nos encontramos inmersos en un mar de rutinas, lo que yo les he hablado desde el principio, de rutinas de la vida, que terminan siendo los grilletes de un ser humano que dejó arrastrarse por la esclavitud socializada del consumismo, porque se ha llegado al colmo de vivir para trabajar y no a trabajar, para vivir muchas veces como escape de las presiones, por ejemplo, como un paliativo de la soledad o del desamor sobre todo. Miren, escuchen lo que les estoy diciendo, ¿no? Y lo digo con sinceridad y con respeto para todos ustedes. Lo más curioso es que aquellos que lograron fortuna a través de esa esclavitud social, tantas veces necesaria, gozan de vivir para el placer libre de hacer. O sea, lo que les venga en cana, sin preocuparse, sin percatarse, por ejemplo, de que sus desperdicios de vida caigan en el basurero, nada más, en el basurero municipal. Para ellos les está asignado el relleno sanitario del Country Club, ¿ok? Y esa es parte de una injusticia inacabada e inacabable, que forma parte de la historia universal. Grábenlo, por favor. Miren, veamos un mundo de conformistas y conformados, hombres y mujeres, donde lo que les importa es sobrevivir, sobre de quién se deje manipular, usar o enajenar. ¿Okay? Esa es nuestra triste historia humana. Las civilizaciones que solamente cambian las modas para socializarse, que solamente cambian las apariencias. Los defectos humanos ahí quedan para ser servidos para la siguiente generación. ¿En qué? En un platico lleno de contrastes y con sabor añejo. Nada más. Yo les soy sincero, y abierto, porque los quiero mucho. Son seres humanos que merecen ser felices, plenamente felices. Lo que yo les he dicho en otros capítulos, la rutina social es aceptable en la medida que beneficia a la colectividad, que insiste en poblar este planeta al ritmo de orgasmos sin control, con buñates del temido SIDA, por ejemplo, ¿no? Aunque resulte enajenante, pero la serie de rutinas que no aportan nada positivo ni para la sociedad, ni para sí mismos, hombre. Es otro hecho más que lamentable porque estas terminan siendo cotidianas, convirtiéndonos en seres automatizados, despersonalizados, insensibles y degradantes. Caray, ¿cómo salir de esta contradicción humana? ¿Cómo salir? Pues yo creo que ni volviendo a nacer, la verdad. Pero sí transformamos nuestra visión sobre, no sé, el sentido de nuestra existencia. Es posible. ¿Cómo? Reorganizando nuestros actos,
modificando nuestras actitudes y proyectando en forma diferente las capacidades y valores de nuestra condición física, emocional y mental. Yo lo deseo por ustedes. Hacer un nuevo proyecto de vida, por lo que nos alcance. O sea, no importa que andemos, no sé, por los 60 años, ¿no? O sea, ¿qué se requieren hacer para proyectarse nuevamente? ¿Qué es lo que hay que hacer? Nuestros padres, las sociedades y las circunstancias nos ayudaron a seguir un camino que probablemente no era en el que anhelábamos, pero lo aceptamos. ¿Por qué? Posiblemente no teníamos otra opción, porque nos enseñaron no sé, a obedecer las líneas marcadas por los grupos sociales, incluyendo sobre todo, incluyendo a la familia, sin rechazar la necesidad del orden, por supuesto, y de un Estado de derecho fundamentales. ¿Para qué? Pues para la convivencia sana. Miren, el problema no es que reaccionemos, podemos reaccionar para rehacernos, sino que los cambios a nuestra vida pueden ser radicales para esto. Debemos encontrarnos preparados no sé, emocional y físicamente, pues con el objeto de, no sé, de aceptarnos. Dejar los condicionamientos sociales es enfrentarnos a un posible aislamiento definitivo. Y lo acepto y lo entiendo. Pero ¿sabe qué? No existe un momento ideal para romper con la rutina de la vida que enajena. Porque en la infancia, pubertad o adolescencia, no queda más que aceptar que nuestra alta dependencia nos evita realmente ser libres y que nos acepten en esas condiciones porque pues, tenemos un destino social mientras que somos útiles a esta. Cuando no seamos útiles, nos desechan. En muchos sentidos nos desechan. ¿No? Hay que prepararnos para eso, definitivamente. Porque miren, los jóvenes que rompen con toda regla social lo hacen por corto tiempo, en una necesaria búsqueda, no sé, de la identidad con el mundo y época en que viven para reintegrarse a una sujeción cuando ya maduraron su circunstancia. O sea, de otra forma, yo creo que, ¿qué van a hacer? Se aíslan, ¿no? O sea, dibujan en las paredes recibiendo el efecto del rechazo y la falta de satisfactores, pudiendo precipitarse en desequilibrios lastimosos. Miren, quien rompe la rutina de la cotidianeidad a una edad, por ejemplo, madura, para realizarse, no sé, elige el mejor camino para enriquecerse como ser humano. Sobre todo cuando no le ha ido muy bien, que digamos, no sé, como pareja, como familia, o como ser individual realizando plenamente, probablemente, por ejemplo, ¿qué va a hacer? Va a dejar en el camino, no sé, muchos de los beneficios que la sociedad otorga a los esclavos de la masa social. ¿Por qué? Porque los liberados no siguen reglas estrictas, aunque respeten el orden, el derecho de los leyes, sobre todo en un proceso del nuevo de accionar. Por ejemplo, hay muchos que se despiertan a la hora que ya descansaron. Comen lo que les beneficia para no enfermarse. Y en el momento que es el cuerpo se los pide, ¿ok? No tienen horarios ni exigencias que no sean manejadas por ellos como no sé, como un negocio propio. Deciden, exactamente, deciden el momento cuando ejecutarán sus nuevos proyectos, básicamente. Los que les llenan, realizan, por ejemplo, y enriquecen su espíritu.
Entonces, ¿qué pasa con ellos? Conviven con el único compromiso de hacerlo todo, sin presiones, nada más, y sin premuras. Son dueños de su espacio, de su tiempo y de su vida. Son veletas que lleva el viento y ellos llevan el timón. No todos tienen su timón y hay muchos que sí llevan su timón. ¿Por qué? Se encuentran ciertamente solos, ellos que yo les menciono, solos, poco protegidos, pero sonríen porque viven y conviven con la pareja adecuada. Sonríen liberados de, no sé, de una carga de ser como los demás. Quieren que sean, por supuesto, ¿no? Pueden incorporarse, por ejemplo, no sé, a tareas repetitivas cuando les convenga, sin angustiarse, por supuesto, ni reprimirse, por sobre todo. O sea, es ser libre, básicamente. Ser libre es una virtud cuando no existen barrotes de por medio, cuando se es capaz de convivir con quienes no han podido comprender o no han de tomarlo la decisión de comprenderlo para más. O sea, es más esclavo el que no tiene grilletes, por ejemplo, ¿no? Porque se acepta que se los pongan, que aquel que logra quitárselos, por así decirlo, porque se enteró de que no tenía seguros. Realmente, cuál es el contenido de las apariencias? Yo siempre he hablado mucho sobre las apariencias. Hay que aparentar tal cosa u otra. ¿Cuál es el contenido de las apariencias? Que ya lo manejé en algún otro, sí, en otro YouTube. Y dije, mire, ¿qué es el contenido de las apariencias? Ser lo que no somos. Pretender mostrar un rostro que no es el nuestro. Termina siendo la insistencia que los seres humanos utilizan para evadir compromisos, para evitar enfrentamientos y para conquistar beneficios. Porque miren, la sinceridad no es una virtud para quien persiguen ventajas o la mentira, por ejemplo, es su aliado. La falsedad es instrumento y la frialdad su amuleto, básicamente. Las apariencias engañan, en realidad, ciertamente. Quien sabe aparentar, confunde, crea ilusiones, escenarios ficticios. ¿Por qué? En la convivencia social necesitamos normalmente una actitud contraria a nuestra verdadera personalidad, ¿no? Que nos conocemos así, ¿no? Porque los condicionamientos sociales así lo requieren, por lo tanto, es lógico que una sonrisa fingida, ¿ok? Y una mirada amable nos llevan a presuponer una amabilidad grata de quien posiblemente desea golpearnos porque el desarrollo de sus emociones, por supuesto, en la vida, tal vez no han sido gratas. O sea, escuche lo que les voy a decir. Fingir ser amable, atractivo, amoroso, cordial, bondadoso y caritativo es lastimar quien recibe un acto falso de dar cuando termina siendo simplemente una apariencia que es irreal. Miren, cuando se convive en actividades laborales, vamos a decir, la época del trabajo, en grupos organizados o proporcionando un servicio a los demás, el formato de actuación se estereotipa para cumplir objetivos muy parecidos. O sea, es ganar complaciendo. Primero diga, ganar complaciendo. Entregar lo que los demás desean para recibir beneficios. Modificar conductas que agradan a todos para no ser recriminados o rechazados. Es decir, mire, cuando un hombre o mujer sale de su domicilio a estudiar, trabajar,
conseguir ocupación o conquistar el aprecio de lo que les rodean, por ejemplo, o de la pareja que necesita, debe transformarse para lograr esos objetivos, ¿de acuerdo? De acuerdo con las pautas de aceptación social, el verdadero ser. Así eres. Miren, el que ha sido construido con limitaciones se queda en el lugar de donde salió otro transformado o transformada en un ser aparente. Tú quieres ser un ser aparente, despojado de originalidad, ¿de acuerdo? De sus defectos, sus represiones. Este ser, sea hombre o mujer, pretende engañar a todos, básicamente, manifestándose como, no sé, el ejemplo vivo de la perfección, ¿de acuerdo? Para vender, básicamente, para servir, para convencer o para conquistar también. Porque mire, el verdadero problema radica en ese flujo y reflujo de apariencias que la vida social produce, convence y que será fomenta despersonalizando y enajenando al ser humano. Es un mal necesario que difícilmente cambiará porque la mentira o el engaño es el artificio preferido. ¿Para qué? Para atrapar inocentes que todos se lo creen. Miren, quien engaña, enseña a engañar. O sea, quien engaña, enseña a engañar. Y la confianza se conserva en envases pequeñitos, en pocos seres auténticos, normalmente aislados en la masa social. Miren, aquel que se asea y viste de acuerdo con la moda, por así decirlo, sin exageraciones, ¿eh? Aquel que cuida su arreglo personal, o sea, para no ser rechazado, no sé, drásticamente en el círculo social en donde camine, puede considerársele sincero y justo. Aquel que cubre su rostro y cuerpo con productos que ocultan su verdadera personalidad, que es aparente e injusto. Nada más. Mire, la verdad, existen dos tipos de vida de un ser humano, la íntima y la social. Grábenselo. Son dos tipos de vida, la íntima y la social. La primera se reserva para sus tiempos de qué? De soledad, donde reflexiona en sí mismo o misma para decidir qué hacer y sentirse bien. Salir al mundo para no engañarlos, ni engañarse a sí mismo o misma, o complacer a todos clausurando la propia iniciativa del ser verdadero. ¿De qué? Que vive dentro de él o de ella. Mire, mientras la vida íntima realiza al ser humano, la vida social esclaviza y cancela. Se pueden combinar, ¿de acuerdo? Las dos formas, ¿de acuerdo? Pero se requiere, ¿qué es lo que requiere? Madurez, evolución y sobre todo equilibrio o estabilidad. Mire, mientras la vida íntima realiza al ser humano, la vida social esclaviza y cancela. Se pueden combinar las dos formas, ¿de acuerdo? Pero se requiere madurez, evolución y equilibrio. Se los tengo que repetir muchas veces. Porque en el mundo de las apariencias, cualquiera naufraga si es que desea entrar al juego de la tribu, de los beneficios compartidos, de los placeres, de los agrados, los satisfactores más íntimos. ¿Qué es esto? Miren, quien se encuentra fuera del alcance social vive seguramente en un monasterio con monjes
en retiro, con monjes en retiro, con una cueva de, no sé, ermitaños, por así decirlo, dentro de una lejana isla tropical, desierta, donde comparte con los cocos, plátanos, insectos, raíces, pescados, el cielo de un brillante y caluroso sol, el agua clara de la lluvia, no sé, un anochecer estrellado, el trino de las aves o el placer de una noche, de una luna llena que hará olvidar al náufrago social o náufraga social. La vida limitada, condicionada, ¿para qué? Para perderse en un todo por el rescate de una existencia natural, donde el objetivo es que sobrevivir, nada más. Morirá en todas formas, más o menos grado, en un menor grado, felizmente. Y dentro de otra utopía, la vida tendrá sentido para que cada uno, en la medida de ser como todos, o aceptar el difícil riesgo de ser único o única e irrepetible, por lo menos diferente. Eso es lo que yo deseo, que ustedes sean diferentes, hagan algo para ser diferentes a la mayoría, al ente social que les ha atrapado. Miren, voy a terminar con esto. Quien logra aislarse sin alejarse de los demás, o sea que quien logra aislarse sin alejarse de los demás, experimenta el grato sabor de ser diferente. Con eso termino en este capítulo de hoy. Ojalá que haya sido algo para ustedes, que les haya reorientado la vida de ustedes, que es muy chiquitita, muy chiquitita. Se va rapidísimo. Cuando pienses, ya tengo 70, 60 años, 70 años, se acabó. Y ustedes tienen que ver lo que hicieron al pasado, en cuántos triunfos alcanzaron y cuántos errores dejaron en el camino. Les deseo lo mejor de la vida. A cada uno de ustedes, tanto hombres como mujeres como hombres. A los dos los aprecio y los respeto mucho. Nos vemos en la siguiente. Ya se va a acabar. Nos vemos en el siguiente audiolibro y sobre todo un siguiente más. Ojalá que me acompañe. Nos vemos pronto. Cuiden muy bien. De acuerdo. Nos vemos entonces.